Bienvenidos a otra tutoría de señales y sistemas con Francis. Miren, me dice esta para el intro. Comencemos. Vamos a ver las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Lo que quiero es darles conceptualmente por qué funciona. Primero, si tengo un valor en Celsius y lo quiero en Fahrenheit, ¿qué le tengo que hacer para conseguir el valor? La respuesta es sencilla. Multiplico por 1,8 y a eso sumo 32. Muy sencillo. ¿Ok? ¿Qué significa? Ese 1,8 es una conversión de unidades. 1,8 grados en Fahrenheit equivale a 1 grado en Celsius. Ese 32, un ajuste. Eso es porque cuando Celsius es igual a 0, Fahrenheit debería ser igual a 32. ¿Ok? ¿Cuál es el caso más general? Bueno, en general, si yo tengo X en unidades de X y quiero Y en unidades de Y, tengo que primero hacer una conversión de unidades. Voy a tomar una cierta cantidad en X y arriba voy a poner una cierta cantidad de Y a la que corresponde, ¿verdad? Digamos, a esa cantidad en X corresponde a esa cantidad de Y. Cuando multiplico se cancelan acá mis unidades en X y me quedan unidades en Y. Claro, a todo esto deberíamos sumarle un ajuste, que es porque cuando X es igual a 0, quiero que Y sea igual a ese ajuste. Pero por ahora lo vamos a ignorar. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Tengo acá unos ejes. Acá voy a representar X y acá voy a representar Y. Voy a escoger un punto inicial en X y eso va a corresponder a algún punto en Y. Lo voy a llamar Y de X. ¿Por qué no simplemente Y0? Porque no quiero. Vamos a considerar ahora un cambio en X y ver a qué cambio en Y corresponde. ¿Ok? Una manera de entender esa relación gráficamente es que si estos pares son puntos, yo estoy restando la coordenada X de esta y esta para obtener este cambio en X. Y estoy restando la coordenada Y de esta y esta para obtener el cambio en Y. Entonces, si yo divido ese cambio en X, el Y, entre ese cambio en X, esto me va a dar una pendiente de esa recta de acá. ¿Ok? Así lo podemos entender gráficamente. La pendiente es una conversión entre la entrada y la salida. Si la pendiente es alta, un cambio pequeño en la entrada es un cambio grande en la salida. Si la pendiente es baja, un cambio grande en la entrada es un cambio pequeño en la salida. ¿Ok? No es una conversión de uno al otro. Claro, ustedes tal vez me dirán, pero eso es una recta. ¿Qué tal si no es una recta? ¿Qué tal si solo es una curva? Bueno, veamos ese caso también. Vemos que ahora tenemos una curva así. Comenzamos exactamente igual. Escogemos un X0. ¿Ok? Y ese X0 va a corresponder a un Y0. ¡Oh! Dije Y0. Y de X0. No quiero Y0. Ok. Ahora voy a considerar un cambio en X. Y ese cambio en X va a corresponder a un cambio en Y. Un cambio en Y, ¿verdad? Si yo sigo la misma estrategia de antes y simplemente intento conectar la recta a estos puntos, ustedes me dirán, bueno, ok, ahí tengo la recta, pero es una curva. La recta y la curva no son la misma cosa. Pero podemos hacer algo muy interesante. Si acercamos este punto un montón a este otro punto, y hay que ver todo desde la perspectiva de estos puntos, todo lo que ellos pueden ver es que están muy juntitos y todo lo que está alrededor de ellos es una recta. Uy, ahí lo está tapando. Ahí está, se puede ver una recta. Si están suficientemente cercas, es como si fuera una recta esa curva, pero el problema es que ahora solo es una recta en ese punto. Entonces, esta técnica solo va a funcionar para ese punto. Ahora sí, ¿cómo acercamos esos puntos? Bueno, el truco está
en hacer este cambio en X muy pequeño, ¿verdad? Si el cambio en X es pequeño, los puntos están muy cerca. Y hay una operación que logra eso. Ese operador es el límite. Entonces, si yo le tomo el límite, cuando ese cambio en X tiende a 0, entonces, si yo me fijo en la relación delta Y entre delta X, me va a decir la conversión entre entrada y salida, pero solo para ese lugar, esa vecindad. ¿Ok? Acá es donde se empieza a complicar la situación. Los números complejos no podemos hacer estas representaciones gráficas. El conjunto de entrada y el conjunto de salida los vamos a tener que analizar por separado. Entonces, lo que primero que vamos a hacer, vamos a considerar los X acá. Y los Y los vamos a considerar acá. El análisis es exactamente igual. Escogemos un punto en X, un X0. Y ese punto corresponde a un punto en Y. Y para ese X0. Ya no podemos pensarlo gráficamente, perdimos esa conexión. Pero lo que podemos pensar ahora es en una acción, una transformación. Decimos que este X0 se transforma en este Y de X0. Ahora sí, ¿qué pasa si consideramos un cambio en X? Bueno, podemos decir ese cambio en X se transforma a un cambio en Y. Perfecto. No tenemos la conexión visual, pero no importa. Nuestro entendimiento de eso venía desde antes. Solo es una conversión entre entrada y salida, ¿verdad? Acá está. Una conversión entre entrada y salida. Acá también está una conversión entre entrada y salida. ¿Ok? Es todo lo que es. Una conversión entre entrada y salida. Ahora sí, el asunto se arma. ¿Qué tal si en vez la entrada que consideramos son números complejos? Voy a llamarlos Z, ¿verdad? Ya no quiero usar X y Y porque ahora los quiero usar para otra cosa. Z es mi entrada. Y entonces mi salida la voy a llamar W, ¿verdad? Ya se nos acabó X, Y, Z, no tenemos más abecedario, entonces ahora saltamos para atrás, a partir de detrás de X, ¿verdad? Ahí está W y simplemente si necesitamos más letras, saltamos más para atrás. Ok. Comenzamos el análisis exactamente igual. Escogemos un punto en Z. Lo voy a llamar ahora Z0. Algo importante sobre Z0. Se puede entender como una parte real, una parte imaginaria, una coordenada X y una coordenada Y. Voy a escribirlos acá. Es como si ahora tiene, bueno, parte real, la voy a llamar X, y una parte imaginaria, la voy a llamar Y. Entonces, para eso quiero usar ahora la X y la Y. Ya no tiene el mismo significado de antes, entrada y salida. Ya no. Ahora es parte real y parte imaginaria de solo la entrada. Parte real y parte imaginaria de solo la entrada. X y Y. También lo puedo pensar como un punto. X, Y. ¿Ok? Cualquiera de los dos, que más convenga. Ahora sí, este punto en la entrada va a corresponder a un punto en la salida. Vamos a llamarlo W de Z0, porque quiero. W también va a tener una parte real y una parte imaginaria, es un número complejo. Voy a llamarlos U y V. Recuérdese, ya estoy agarrando letras devolviéndome en el abecedario, ¿verdad? Entonces, ¿qué va antes de X, Y, Z? Va W. ¿Y qué va antes de W? Bueno, U y V. Ok. Ahora, mire, W depende de Z. Por lo tanto, su parte imaginaria... ¿Vieron lo que acaba de hacer? Esa es su parte real, su parte imaginaria. Ambos van a depender de Z, ¿verdad? Este depende de Z y este también depende de Z, ¿verdad? Son dos partes de W. Todas dependen de Z. Pero recuérdese que Z se puede pensar como
un X y un Y. Entonces se puede decir que U depende de ese X y ese Y, ¿verdad? Las partes de Z. Y que V también depende de ese X y ese Y, ¿verdad? Esas son las partes de Z, ¿verdad? Lo mismo que decir que V depende de Z, es que depende de las partes de Z, ¿verdad? Ok. Ahora sí, estamos más preparados para lo que sigue. Vamos a considerar un cambio, ¿verdad? De antes siempre consideramos un cambio en la entrada y veíamos a qué cambio correspondía a la salida. Pero todo siempre era sobre una recta. Acá tenemos un problema, es un plano. ¿En qué dirección vamos? Bueno, el asunto es que podemos ir en cualquier dirección. Y el cambio en la salida y la relación entre esos puede que cambie dependiendo de la dirección. Nosotros no nos vamos a complicar tanto. Vamos a solo analizar aquellas funciones donde, sin importar qué dirección escogemos, la relación entre el cambio de la salida y la entrada se mantiene igual. Esas son funciones analíticas. Es el nombre. Ok. No importa la dirección. Por ahora voy a escoger una. Digamos que solo vamos a cambiar en X. Entonces acá voy a hacer un cambio en X. Literal lo voy a llamar cambio en X. Ustedes pueden escribir un cambio en Z. ¿Por qué? ¿Por qué no lo está escribiendo igual que antes? Bueno, ya van a ver. Pero la idea es que voy a hacer un cambio en X. ¿Ok? Eso me va a llegar a un nuevo punto. Un cambio en X que va hacia la derecha es solo como sumar un número real acá. Es como que le estoy agregando a la parte real. Entonces este nuevo número va a ser X más un delta X en la parte real. Ya, ¿verdad? Simple. Pero ¿qué pasa en la salida? No necesariamente va en la misma dirección que acá, ¿verdad? Puede que vaya en esta dirección, este cambio en W. Este nuevo punto toma más tiempo escribirlo y por lo tanto ya lo tengo acá escrito. A ese X le sumo un cambio y a ese X le sumo un cambio. Eso es en el Z de entrada y después se lo meto a la función y me da ese U de ese X cambiado Y y después V de ese X cambiado Y. Todo bien. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la relación entre este y este? Si sacamos este mismo límite, ¿verdad? Ya no es cambio en Y y cambio en X, ahora más bien es cambio en W, cambio en Z, ¿verdad? Pero el cambio en Z es X. Bueno, literal acá ya lo tengo bien dibujadito. Ahí está. Piénsalo, ¿verdad? El cambio en W es restarle ese punto a este punto. Este punto acá lo tengo acá. ¿Ves? Ese punto de acá lo tengo acá. Pues este menos este. Y el cambio en la entrada es cambio en X. Acabo de reacomodar un poco las cosas y obtengo estas dos expresiones. Y si conocen la definición de derivada parcial, algo que se ve en cálculo superior, obtiene que eso de acá es lo mismo que la definición de la derivada de u con respecto a x. Y eso de acá es lo mismo que la definición de v con respecto a x. Solo por definición. Así se define y cumple la definición. Todo bien. Pero, ¿qué pasa si en vez de hacer un cambio en x, hago un cambio para arriba, ¿verdad? Un cambio en y. Ahora, claro, ya no le estoy sumando un x, ahora le estoy sumando un cambio en y, ¿verdad? Es un cambio en y. Pero hay un problema. Si simplemente lo sumo de esta manera, eso de nuevo se va a sumar a la parte real, porque eso es un valor real. Y eso más bien lo va a mover de nuevo a la derecha. Quiero que se mueva para arriba. Así que eso se lo tengo que sumar a la parte imaginaria. Eso se hace agregando un j, ¿verdad? Y ahora sí, eso se le agrega a la parte imaginaria. Y ahora esto sí sube hacia arriba. Este punto de acá arriba, entonces ahora va a ser parte real exactamente igual, pero a la parte imaginaria le vamos a sumar ese cambio. ¿Ok? Ahora, puede que acá eso signifique saltar a otro punto. ¿Ok? De nuevo, toma un rato escribirlo, así que ya lo escribí por acá. De nuevo, ya cambié el y de la entrada, ¿verdad? Le sumé un delta y, después lo meto en la función w. Entonces ahora u depende de x y depende de y más un pedacito. Y v depende de x y de y más un pedacito. ¿Ok? De nuevo, voy a encontrar este límite de acá entre este punto
bueno, ¿verdad? Esta diferencia en W, esa nueva diferencia en W, ese punto y ese punto, la diferencia de estos dos, y de estos puntos en la entrada. Espero que el hecho que ya dibujé muchas cosas sobre una misma gráfica no sea tan confuso. Si no, pausen el video y pongan mucho cuidado. Acá está, ya lo he escrito. Entonces, esto de acá es este punto de acá, ¿verdad? Este punto de acá tiene estas coordenadas y a eso le resto este punto, el original, ese de acá. Eso es para encontrar este cambio en W. Y eso lo divido entre el cambio en la entrada. Pero recuerden que el cambio en la entrada en verdad fue en la parte imaginaria. Entonces había que multiplicarlo por ese J para que fuera un cambio en la parte imaginaria. ¿Ok? Pero ese es el cambio que le hacemos a la entrada. Y acá podemos redistribuir un poco las cosas. Acá dice algunas cosas interesantes. Ese J está en el denominador. Si yo lo quiero subir al numerador, le cambio el signo, menos J. ¿Verdad? Ahí después pueden ver por qué. En este otro lado, la parte, bueno, que era imaginaria, era real, SJ y SJ se cancelaron con SJ. Entonces me quedó esto. De nuevo, estos cumplen las definiciones de derivadas parciales. Aquí tienen. Voy a recomendar un poco. Ahora, yo dije antes que sin importar qué dirección usted escogía, las derivadas deberían ser las mismas. Es decir, si comparamos acá, esto de acá tiene que ser lo mismo de acá. Tomé esa derivada en direcciones diferentes, pero aún así debería dar lo mismo. Es decir, esta parte real debería ser igual a esta parte real. Y esta parte imaginaria debería ser igual a esta parte imaginaria. Y eso es Cauchy-Riemann. Ahora, estaba pensando en cómo terminar ese video de una manera súper emocionante y eso es lo que se me ocurrió. Voy a tirar cartas hasta llenar toda la pantalla. Va a ser súper interesante. ¡Wow! ¿Quién ha terminado un video de tutorías de esta manera? Ahí quedó.